lectores, ya estoy aquí con muchísimas ganas después de una luna de miel formidable. Ya os lo he ido enseñando por Instagram. Seguidme por Instagram si no me seguís por ahí, porque os he ido mostrando todas las ubicaciones de la trilogía de películas del Señor de los Anillos que he podido visitar en Nueva Zelanda, así como el sanatorio Seacliff o la casa donde pasó la infancia Janet Frame, la autora de Rostros en el agua. Bueno, ha sido realmente un viaje inolvidable. Me veréis, espero que se note, más morenito porque ayer era verano. Pero, y lo hablábamos con Andrea en el avión, también estamos muy felices de volver a la normalidad porque nos encanta nuestra normalidad y a mí me encanta venir aquí a hablaros de literatura. Y es que hoy vengo con un libro que me impactó. Un libro que me descubrió uno de los más grandes talentos de la literatura francesa actual, como es Emmanuel Carrère. Y lo descubrí gracias a mi compañero de podcast, José Carlos Rodrigo. Por si no lo sabéis, con José Carlos Rodrigo hago un podcast literario, se llama El Café de Mendel, y en este podcast lo que hacemos es una vez al mes sentarnos a hacer un café y a improvisar los temas sobre literatura, sobre los libros que vamos leyendo, sobre las polémicas y las noticias del sector del libro, sobre reflexiones, bueno, cualquier cosa que surja a lo largo de nuestro café. Os dejo el enlace del podcast en la caja de descripción, pero en cualquier caso está disponible en todas las plataformas de podcast, desde Spotify a iVoox, pasando por Apple Podcasts, etc. Pero en el caso es que, quieras o no, al sentarme una vez al mes a hablar durante horas con José Carlos Rodrigo, pues él tiene sus autores fetiche, igual que yo tengo los míos, y me iba hablando constantemente Emmanuel Carrère, y finalmente dije, es que lo tengo que leer, ¿no? Tanto ir a hablar de Emmanuel Carrère, lo tengo que leer. Y ya lo he hecho, y hoy os traigo el libro con el que lo descubrí. Pero antes de empezar a hablar del libro, dejad que haga un paréntesis para hablaros de la última novedad de Trotalibros Editorial. Y es que estando yo allende los mares, en las antípodas, en Nueva Zelanda, llegó a las librerías El Fallo de Antonis Samarakis. Ya sabéis que yo estrené Trotalibros Editorial, el proyecto editorial de este canal, con un clásico de la literatura griega como es La Guardia, de Nikos Kavadías, y desde entonces he ido publicando como mínimo un libro al año de literatura griega. Es una literatura con la que yo conecto muchísimo. El año pasado publiqué tanto en catalán como en castellano La tercera boda de Costas Taxis, y este año ha llegado el turno de El Fallo de Antonis Samarakis. Todo un clásico moderno de la literatura griega. Pero no solo es un clásico moderno y tiene una gran importancia en la historia de la literatura de Grecia, sino que también es un libro absolutamente adictivo. Una obra maestra que es inexplicable cómo estaba desaparecido. Y tiene mucho sentido que hable de este libro en este vídeo porque El Fallo tiene tonos kafkianos impresionantes. Aparte del Fallo, ha llegado la cuarta edición de Adiós Señor Chips, con el cambio de material de tapa que enseguida lo vais a notar. Para mí es la edición definitiva de Adiós Señor Chips, o sea, después de todas las correcciones que hemos ido aplicando, las mejoras, el cambio de material, el prólogo de Mónica Gutiérrez, en la última página, como hacemos con los últimos libros, la firma de James Hilton. Esto, por supuesto, también está presente en El Fallo. En definitiva, super novedades. Y ya sin más dilación me centro en El bigote de Emmanuel Carrère. Bienvenidos a Trotalibros. Emmanuel Carrère sin duda se ha erigido en uno de los escritores más importantes y más internacionales de las letras actuales francesas. Yo os mentiría si os dijera que sus libros me llamaban la atención, porque no lo hacían. Ninguno de sus libros me llamaba especialmente, pero fue José Carlos en el Café de Mendel, hablando de un libro y de otro, que consiguió que me empezara a llamar la atención. Emmanuel Carrère se hizo famoso como escritor de libros que están entre la ficción y la no ficción, cosa que además es muy
propiamente francesa. Los franceses saben hacer mucho eso de la autoficción y jugar con la frontera de la ficción y la no ficción, de recoger hechos reales pero atribuirles ritmo narrativo y completar las lagunas con su imaginación. Y a Emmanuel Carrère le llegó el éxito en el año 2000 con la publicación de El Adversario, que por cierto ha sido mi segunda lectura de Emmanuel Carrère y os hablaré próximamente de esta novela en el canal. Este libro le cambió la vida, y no solo le cambió la vida en cuanto a su fama como escritor y a su éxito y repercusión como novelista, sino también a nivel personal. Fue una novela que le afectó muchísimo y de hecho gran parte de las novelas o libros que publicó posteriormente a este indagan en el trabajo que ha hecho para superar el dolor psicológico, el impacto que le supuso trabajar en esta novelita que es El Adversario, que apenas llega a 150 páginas. Pero el proceso de escritura de este libro le afectó a muchísimos niveles, porque no deja de ser una indagación profundísima del mal, la crueldad y lo más inexplicable del alma humana. Pero antes del Adversario, antes de ser un escritor famoso, en 1986, Emmanuel Carrère publicó El Bigote, que Anagrama publicó más tarde en castellano en 2015. Y El Bigote, por lo poco que he podido leer de la obra de Emmanuel Carrère, es como algo sui generis, algo completamente diferente al resto de su obra, mientras que prácticamente toda la obra de Emmanuel Carrère se centra en ese juego entre la ficción y la no ficción, y en eso de recoger un hecho real para, a partir de este hecho, teorizar y reflexionar. El Bigote es completamente ficción y además lo es a partir de un hecho rocambolesco, inusual, inexplicable, a partir del cual Emmanuel Carrère pues reflexiona y desarrolla esta novela, que no obstante se lee en una tarde, también ronda las 150 páginas. Esta historia nos presenta a su protagonista, un hombre sin ninguna característica que llame la atención. Es un hombre pues ni guapo ni feo, de mediana edad, parisense, casado, sin hijos, acomodado, en el momento en el que decide afeitarse el bigote. Tras 10 años luciendo bigote, el protagonista de esta historia decide hacer un cambio en su vida y afeitárselo. Pues muy bien. Lo hace estando solo en casa, cuando su mujer se ha ido, para dar una sorpresa a todo el mundo, pues después de 10 años ya ese bigote ha pasado a formar parte de su personalidad. Y de hecho, cuando se lo afeita, se contempla en el espejo y dice: es que soy otra persona, o sea, soy completamente diferente a la persona que era. Todo el mundo lo ha conocido siempre con su característico bigote, por lo que, muriéndose de ganas de ver cómo va a reaccionar su mujer y sus amigos ante tal cambio improvisado, espera el regreso de su mujer. Sin embargo, cuando su mujer llega a casa, no tiene ninguna reacción. Lo trata con normalidad, como si siguiera teniendo su bigote. El protagonista está atónito, intrigado, no sabe si ofenderse por el hecho de que quizás su mujer no se ha dado cuenta de tal cambio. Después de 10 años con bigote, su mujer ni siquiera se ha dado cuenta de que se lo ha afeitado, o quizá le está gastando una broma divertida por el hecho de que él no le haya anunciado este cambio y se haya afeitado sin decirle nada. Le está siguiendo el rollo, simulando que no se ha dado cuenta del cambio. Pero el día va pasando, van a casa de unos amigos de toda la vida. Los amigos tampoco hacen ninguna señal de haberse dado cuenta de este cambio. Quizás su mujer los ha llamado, ¿no?, previniéndoles para alargar la broma. Pero al final el protagonista, harto de esta broma, considerando que ya ha dejado de ser divertido, se planta y habla directamente con su mujer. Y cuando afronta el tema, la primera reacción de su mujer es reírse, como diciendo: ¿pero qué estás diciendo? Después pasa a estar asustada al ver que él le está hablando en serio. Su mujer le afirma que nunca ha llevado bigote. Y aquí empieza el juego que nos propone Carrère en este libro. El protagonista empieza a desconfiar de su mujer al ver que no le está gastando ninguna broma. Empieza a buscar fotografías, hechos
objetivos que le den la razón, porque él está completamente seguro que siempre ha llevado bigote. Se pone a buscar los pelos del bigote en la basura. O es un juego muy bien coordinado entre su mujer, sus amigos, incluso sus padres, cosa que también carece de sentido. Pero es que todos afirman que nunca ha llevado bigote. Quizás se le escapa algo, o era una conspiración. ¿Qué está pasando? A mí hay algo que se me escapa. No me preguntes el qué es, Jorge, porque no lo sé. Él está completamente seguro de que lleva 10 años luciendo bigote. Y progresivamente, lo que había empezado como algo banal, algo sin ningún tipo de trascendencia, como la decisión de afeitarse el bigote, se convierte en una pequeña, minúscula grieta de la realidad que se va abriendo, que va avanzando vertiginosamente, resquebrajándolo todo a su paso, hasta llegar a la pregunta: ¿o estoy loco yo? ¿O está loca mi mujer? Sorprende que, siendo esta una de las primeras novelas de Emmanuel Carrère, ya tenga una premisa tan original y avance de una forma tan decidida. Carrère ya exhibe en esta novela un estilo tan depurado como inquietante. Y con una premisa inicial tan sencilla como la es la existencia o la inexistencia de un bigote, Carrère desarrolla, construye una pesadilla kafkiana que te lleva a no saber realmente si el protagonista está loco o no. Y si es una pesadilla kafkiana, obviamente tengo que decir que el bigote me ha recordado a las mejores obras de Kafka. Me viene a la cabeza La Metamorfosis, claro. Pero también, e incluso más, otras novelas que también beben de Kafka, como pueden ser Hielo de Anna Kavan, que a través de una huida, a través de una persecución, vamos conociendo a un narrador no fiable. En un principio, cuando tú empiezas a leer Hielo, estás en el equipo del narrador, le compras la realidad, pero poco a poco vas viendo inconsistencias, contradicciones, reacciones de otros personajes que no coinciden o no son coherentes con la versión que te ha dado él de la realidad. Y poco a poco, a medida que va avanzando la novela, la confusión va a más. Cada vez te fías menos de lo que te cuenta el narrador. Pues bien, en El bigote pasa exactamente lo mismo. Desde el principio, la novela te absorbe y te obliga a posicionarte. En un primer lugar, tú estás segurísimo de que el protagonista tenía bigote y lleva mucho tiempo teniendo bigote. Y tú has estado ahí cuando se lo ha afeitado. Y tú estabas allí cuando sus pelos caían en el lavabo. Pero a medida que va avanzando la historia y vas viendo algunos hechos, algunos personajes, empiezas a dudar tú también. ¿Seguro? ¿Me puedo creer la versión de este protagonista? ¿O está loco realmente? ¿O me ha mentido? ¿Me ha manipulado? ¿Alguien me está enseñando en esta novela la realidad? ¿O son versiones manipuladas de la misma? Esto también me recuerda, por supuesto, a Persecución de Tony Sala. A medida que la novela va avanzando, porque es que además avanza a un muy buen ritmo, te atrapa desde la primera página y no puedes parar de leer, vamos viendo cómo el protagonista se va desesperando, se va obsesionando cada vez más. El bigote es un thriller psicológico de primera categoría, que puede recordar a otros thrillers psicológicos que también juegan con el lector y con la percepción de la realidad, como puede ser No confíes en nadie, de S.J. Watson. Un libro que leí hace muchísimo tiempo, pero que recuerdo que no podía parar de leer. Pero a diferencia de estos thrillers que son buenos porque enganchan, El bigote no se limita a ser un thriller adictivo. Y lo demuestra el hecho de que normalmente lo que hace el thriller es engancharte a un misterio y cada vez se va resolviendo más y más este misterio hasta que se resuelve. Pero es que en El bigote es al revés. Cada vez es más confuso todo. Cada vez hay menos donde agarrarse. La angustia cada vez va a más, no a menos. La desorientación del lector, el no saber qué está ocurriendo, va a más. Seguramente el momento más tranquilo, más tangible de toda la novela es la primera escena en la que se afeita el bigote el protagonista. A partir de ahí, la grieta de la realidad va aumentando, va creciendo. Incluso llega un momento que a mí me emocionó especialmente, en el que el protagonista y su mujer quieren enterrar ese tema. La mujer le promete y le jura que nunca
ha tenido bigote. Y él está seguro que es así, pero se quieren enterrar ese tema, lo quieren convertir en un tema tabú. Da igual, no nos pondremos de acuerdo, vamos a guardarlo en la caja de los temas tabús de nuestra relación y vamos a seguir, da igual, prefiero no entenderlo, ¿no? Sacrifica el tener que entender qué ha pasado ahí. Pero es que cada vez son más los aspectos de la realidad que se tambalean, que no coinciden con las certezas y los recuerdos del protagonista. Cada vez parece que la realidad es más ajena, más distante al protagonista. Esto, por supuesto, me lleva a grandes novelas sobre salud mental, como puede ser La campana de cristal, de Sylvia Plath, o Rostros en el agua, de Janet Frame. Y tú, mientras tanto, te posicionas, pero constantemente te replanteas tu posición. Carrère tiene esa mente obsesiva de querer llegar al fondo de las cosas, por pequeñas que aparenten ser en un principio, y va desentrañando en esta indagación la versatilidad, la debilidad, la complejidad de nuestra percepción de la realidad. Y dicho todo esto, algo que no me esperaba de esta novela, que he disfrutado muchísimo, fue encontrarme en esta novela tan kafkiana y perturbadora una de las mejores escenas eróticas que he leído nunca en literatura. De verdad, me quedé anonadado de encontrarme en una novela como esta, una de las narraciones que mejor me ha transmitido el encuentro sexual. Y es algo que me sorprende muchísimo porque también me pasó en El castillo de Franz Kafka, y nunca habría dicho que en novelas como El castillo o El bigote encontraría escenas eróticas de primera categoría, de verdad, impresionante. Para disfrutar completamente del bigote es esencial asumir que esta novela te va a ofrecer más preguntas que respuestas. De hecho, no te ofrece ninguna respuesta. Si esto no lo tenemos claro y no lo tenemos asumido, no vamos a disfrutar de la segunda mitad aproximadamente de esta novela. Y es que la narración empieza siendo muy tangible, con una dirección y un rumbo muy específicos, pero a medida que va avanzando se va volviendo más densa, más compleja, y tú mientras vas leyendo dices, ¿cómo va a acabar esto, Carrère? Y seguramente el final no va a satisfacer a todo el mundo, pero a mí me dejó absolutamente impresionado. Si habéis disfrutado de libros como Hielo, de Anna Kavan, El bigote y el final del bigote, os va a encantar, porque ambas novelas son un experimento y juegan en inquietar y en que el lector se haga preguntas. No dan respuestas, no dan un desenlace que sea satisfactorio para todo aquel que busque una explicación redonda, ¿no? Una historia completa en este sentido. Básicamente, la excusa del bigote sirve para adentrarnos en el viaje de una persona que se le desmorona su versión de la realidad. Una persona a las puertas de la esquizofrenia, de la locura, que transmite perfectamente la angustia que supone vivir y sufrir esta pesadilla. Todo acompañado con la necesaria reflexión existencialista, teniendo en cuenta que es una novela escrita por Emmanuel Carrère, es decir, un cuestionamiento de qué es la realidad. Pero en definitiva, este es un libro que se lee en unas horas, pero que no te quitas de la cabeza durante meses y años. Desde que lo leí, que ya hace bastantes meses que lo hice, no me lo he podido quitar de la cabeza y lo revisito, y te deja como obsesionado, ¿no? La lectura casi os diría que sigue una vez terminas el libro. Por lo que, si buscáis una inquietante pesadilla condensada en un breve libro, esta es vuestra novela. Muy, pero que muy recomendable, aunque sin duda a mí donde Carrère me atrapó completamente fue en El adversario, que está en mi top de mejores lecturas del año. Os dejo el vídeo por aquí por si os interesa, y del que os quiero hablar próximamente. Y esto es todo. Dadme like si os ha gustado esta reseña, dejadme en los comentarios si habéis leído algo de Emmanuel Carrère, ¿qué me recomendáis leer de él después de haber leído estos dos libros? Si habéis leído El bigote, ¿qué os pareció? ¿Os gustó? ¿Cómo os dejó el final? Dejadmelo todo en los comentarios, que yo siempre os leo. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leen mucho.